Mi infancia fue bastante inestable. Deseaba tener la familia normal que nunca había tenido. Brian Cargill era arquitecto y buscaba un matrimonio feliz. Kimberly era muy guapa y carismática. Sentía que ella me entendía de verdad. Pero cuando Kimberly se convirtió en una verdadera amenaza, Me dio un puñetazo en la cara porque sí. Era una mujer perversa. Él vivía con el diablo. nadie en la vida de Brian estaba a salvo. Hice fotografías de los abusos. Tuvimos que escondernos inmediatamente. El cuerpo estaba tan quemado que no pudieron identificar quién era. Es una de las psicópatas más vengativas y violentas que ha existido. Nací en Wichita Falls, Texas. Fue una forma estupenda de crecer, sin duda. Los adultos nos decían, niños fuera. Así que jugábamos en un granero donde había tractores enormes y cosas así. Era muy divertido. Mis padres estuvieron casados unos 3 años y se divorciaron. Así que mi madre fue básicamente una madre soltera y nos mudábamos a menudo. De niño, la vida de Brian estaba en constante movimiento. Acabé yendo a unos 6 colegios diferentes y después cambié de instituto unas 5 o 6 veces. Todo era bastante inestable la mayor parte del tiempo. Brian jura labrarse un futuro seguro y cuando termina el instituto, su meta es estudiar arquitectura. Siempre me han interesado mucho los edificios, las estructuras y esas cosas. Me salía de forma muy natural. Así que cuando llegó la época de la graduación, yo ya sabía que iba a estudiar arquitectura. En 1993, Brian ya era un arquitecto de 28 años que vivía en Dallas. Estaba felizmente casado, o eso creía. Al cabo de un par de años, mi mujer decidió que ya no quería seguir casada. Aquello me dejó de piedra. Fue un palo enorme. Mis sueños se derrumbaron de repente. Me sentía extremadamente vulnerable. No sabía qué hacer con mi vida. Solo podía pensar en que había perdido la oportunidad de tener una familia perfecta y eso me angustiaba. 9 meses después del divorcio, uno de los amigos de Brian le propone una cita a ciegas. La describió como muy guapa y muy vivaz e inteligente, y pensó que haríamos buena pareja. Kimberly West era una recepcionista de 27 años. Nos conocimos y fue una muy grata sorpresa. Era muy guapa y tenía una personalidad muy carismática. Se acababa de divorciar, estaba metida en temas de custodias con su ex. Así que teníamos algunas cosas en común. Congeniamos bastante. Durante las siguientes semanas, Brian y Kimberly hablaban por teléfono todos los días. Sentía que me entendía de verdad, que me escuchaba, que se identificaba conmigo de una forma que mi exmujer no había hecho nunca. Fue muy romántico y estaba emocionado. Era genial. Nuestra segunda cita fue en un grupo de apoyo a divorciados en una iglesia. Llegué un poco antes y ella iba a tardar en llegar. En vez de esperar fuera, decidí entrar. Así que me senté y le guardé una silla a mi lado. Cuando al fin entró, me miró a los ojos con una expresión malvada. Se sentó en otra silla, alejada de mí. Me quedé bastante perplejo sobre lo que estaba pasando. Al acabar, estaba muy enfadada conmigo por haber entrado antes que ella. Me dijo que ese era su grupo de apoyo y que yo era su invitado. Tenía un enfado desmedido por aquello. Entonces, de repente, me tiró hacia ella y la cosa se puso un poco acalorada. Y me dijo, tengo que irme.
Todo el asunto me dejó con una sensación bastante rara. Fue una segunda cita de lo más extraña. A pesar de tal desconcierto, la siguiente vez que Kimberly y Brian quedaron, ella hizo como si no hubiera pasado nada. Todo se puso mucho más apasionado. La química entre nosotros era innegable. Era muy poderosa y no la había experimentado hasta ese punto en toda mi vida. Kimberly fue capaz de despertar esos sentimientos en mí. Unos sentimientos de pasión tanto física como emocional. Creo que empecé a enamorarme bastante rápido, porque sentí esa conexión tan fuerte e inmediata. Kimberly parecía sentir lo mismo, porque empezó a tratar a Brian como si fuera su compañero íntimo. Kimberly tenía una cita en el juzgado con su exmarido, el cual iba a pedir la custodia completa. Quería que declarara ante el tribunal a su favor como testigo de conducta. Entonces la conocía desde hacía unos 2 meses. Así que fui al juzgado con ella. Y cuando estaba en la vista, uno de sus amigos me dio una copia de su informe psicológico. Leí el informe, pero no sabía qué pensar de gran parte de él. Tenía muchos términos psicológicos con los que no estaba familiarizado, como narcisismo y trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad es la madre de todos los trastornos. Son todos combinados en uno. Los individuos con trastorno límite de la personalidad tienen inestabilidad afectiva y emociones inestables. Son personas muy impulsivas, dramáticas, con un miedo intenso al abandono. Y además, generalmente, expresan alguna forma de violencia, como la agresión verbal o la física. El informe me puso en conflicto y no sabía qué pensar de él. Ella me dijo que su marido pagaba a psicólogos para que hicieran informes psicológicos falsos. Pero no podía evitar pensar que si se trataba de psicólogos profesionales, ellos no falsean informes así como así. Así que pensé que quizá debía ir con mucho cuidado. El juez falló contra Kimberly y eso la dejó destrozada. Brian se compadeció de ella y no le preguntó sobre el informe. No quería que nuestra relación fracasara. En mi anterior matrimonio no llegué a luchar por ella en absoluto. Así que no quería dejar la relación sin más, sino luchar por ella y hacer todo lo posible para que funcionara. La pareja sigue quedando, pero viven separados. Brian anda con pies de plomo para evitar el mal humor de Kimberly. Si yo decía algo positivo sobre mi exmujer, ella saltaba y empezaba a decir cosas mezquinas y desagradables sobre ella. A menudo intentaba socavar mi relación con mi exmujer, porque sentía que si no, la nuestra peligraba. La bronca siempre iba a más y más y Kimberly se ponía muy agresiva. Siendo claros, era una bomba de relojería. Explotaba en un ataque de ira si no se salía con la suya. Gritaba y chillaba. O se salía con la suya o no había más que hablar. Aquello me estaba haciendo muy infeliz. Empecé a sentir que quizá no necesitara estar en esa relación, que estaba empezando a ser algo negativo para mí. Y entonces, tras 5 meses de relación, Brian se dispone a cortar por lo sano. Acabábamos de tener otra pelea más. Y después de un tiempo, por fin, me había decidido a romper con ella. Ya tenía pensado tener esa conversación con ella. Me había preparado mentalmente para ello. No me importaba lo que dijera. La verdad es que me sentía bastante bien al respecto. Sentía un poco de alivio por haber esquivado la bala, que iba a dejar todo eso atrás y seguir con mi vida. Estaba a punto de decirle, hemos terminado, no quiero volver a verte, no me llames y todo eso. Y entonces me dijo que estaba embarazada. Estoy embarazada. Sentí que ese era el comienzo de un viaje largo y horrible. En ese momento me desplomé
y sentí como si cayera por un precipicio. Fue una sensación de pavor que me invadió y abrumó por completo. Pero mi primer pensamiento fue, vale, vamos a arreglar esto, vamos a encauzar esta relación de nuevo. No quería alejarme de la mujer que lleva a mi hijo. No iba a hacer algo así. Así que le propuse la idea de quedarme a su lado durante el embarazo. Le dije que quería formar parte de la vida del niño, pasara lo que pasase, pero que eso no significaba que tuviéramos que casarnos. Y me dijo muy claramente, si no te casas conmigo no tendrás nada que ver con este niño. Y punto. Es el chantaje definitivo. Adivina qué, estoy embarazada. Y ahora estás atrapado. Todo era posible con esta mujer. Era capaz de cualquier cosa. Yo mismo me había puesto en una situación en la que no tenía demasiadas opciones. El valor de ser padre era mucho más importante que todo lo demás. Un par de días después salimos a cenar y celebramos que estábamos prometidos. En aquel momento intenté sacarle todo el partido que pude, conseguir toda la alegría y la celebración que pude y dejar de lado todo lo demás. Y aunque no iba a ser una relación tan pura como yo quería, aún así podría ser algo. El hecho de que siguiera con ella después de todo aquello dice mucho del carácter de Brian. Por otro lado, de ella dice, puedo hacer lo que me dé la gana con este tío y voy a obligarle a quedarse conmigo. ¿Por qué? Porque él tenía conciencia. Y ella no. En junio de 1994, Brian y Kimberly celebran una pequeña boda íntima en Nuevo México. Celebramos una pequeña boda en casa de mi madre. Intenté mantener la fachada de estar celebrándolo y de que estaba feliz por todo. Pero en el fondo, estaba muy asustado y me daba miedo lo que pudiera ocurrir a partir de ese momento. Hasta el punto de que, justo después de la ceremonia, me fui a la parte de atrás de la casa y me eché a llorar. Necesitaba sacar todo lo que estaba sintiendo. Se fueron a vivir juntos y unos meses más tarde, en noviembre, Kimberly da a luz a su hijo Jamie. Después de que naciera Jamie, estaba exultante. Fue una época bastante agradable, la verdad. Fue bastante tranquilo, no hubo mucha guerra. Sentí una sensación de alivio, de que quizá todo iba a mejorar, de que quizá podríamos hacerlo funcionar. Pero pronto la luna de miel de los recién casados comienza a desvanecerse. Recuerdo que fuimos al supermercado. Yo no ganaba mucho dinero entonces y ella no trabajaba, así que yo ahorraba siempre que podía. De repente cogió la caja grande de cereales, unos de marca. Y yo le dije algo como, ¿y si cogemos esta otra que es más barata? Y entonces explotó. Empezó a gritarme en el supermercado que cómo podía ser tan rata, que no ganaba lo suficiente. Se quitó el anillo que le regalé y lo tiró por el pasillo del supermercado. Yo me quedé en plan, ¿qué demonios acaba de pasar? No sabía ni cómo reaccionar ante eso. Y para empeorar las cosas, los arrebatos violentos de Kimberly empezaron a descontrolarse. Le encantaba tirar y romper cosas. Recuerdo una vez que hice el desayuno y lo dejé delante de ella. Volví a la cocina y justo al lado de la pared había un plato de huevos que había reventado contra la pared. Había tirado el plato en plan... Lo tiró contra la pared y salpicó por todas partes. Otro día ella se puso a preparar una sopa. Le dije algo que no le gustó, no sé qué, estábamos discutiendo. Y cogió la cazuela, la tiró y la sopa salpicó por todas partes, por las paredes y por todo. Fue como... Empecé a investigar algunos términos. Había empezado a notar algunas cosas raras. Busqué qué es el trastorno explosivo, qué es el trastorno límite de la personalidad, qué significa narcisismo realmente.
Ese tipo de diagnósticos sobre los que empecé a aprender fue como, vaya, este tipo de cosas se aplican a ella. Y entonces las cosas empezaron a ir incluso peor. Recuerdo que una vez fui al dormitorio y cerré la puerta con llave porque intentaba alejarme de ella. Y ella empezó a dar patadas en la puerta. Pensé, esto no está bien. Así que abrí la puerta y salí. Y de repente, un martillo pasó delante de mí. Pasó zumbando por mi cabeza y se clavó en la pared. Me di la vuelta, la miré y vi que me miraba con una mirada salvaje. Clava el martillo en la pared y simplemente lo deja ahí. Le dice que no toque el martillo. ¿Por qué? Para recordarle que si no hacía lo que le decía, habría consecuencias. Recuerdo que me invadió una sensación horrible. Pensé, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a superar esto? Aquel fue sin duda el momento más bajo de toda mi vida. Pero la racha violenta de Kimberly no había hecho nada más que empezar. Estábamos sentados en el coche y se enfadó conmigo por una conversación que estábamos teniendo. Y me dio un puñetazo en la cara tan fuerte como pudo. Fue tal el shock que simplemente dije, se acabó. Ese puñetazo en la cara fue la gota que colmó el vaso. Salí del coche, me fui y nunca volví. Brian solicita inmediatamente el divorcio. Durante los siguientes meses, la batalla por la custodia de su hijo se convierte en una guerra emocional, con Kimberly haciendo todo lo posible para amargarle la vida a Brian. Brian, soy Kimberly. Estoy harta de que me cuelgues el teléfono. La única razón por la que te he llamado a las 8 menos cuarto a tu trabajo es porque llevaba llamando a tu otro número desde anoche. En esa época ella no trabajaba y se pasaba el día llamándome. Un día empecé a crear un registro telefónico de todas las veces que me llamaba. Uno de esos días me llamó literalmente 50 veces al trabajo. Estoy harta de cómo me tratas. Me das asco. Sé que ocultas algo. Ella llamaba y yo le decía, estoy ocupado. Así que empezaba a amenazar a la recepcionista. Era una auténtica locura. Al final decidí dejar aquel trabajo por el mero hecho de que no paraba de llamar allí. Y yo le daba el 75% de mi sueldo cada mes y le pagaba el alquiler. Fueron tiempos muy difíciles. Al no poderse permitir un abogado, Brian solo veía a Jamie cuando Kimberly se le antojaba durante el proceso de divorcio. Las cosas se calmaron en 1995. Obtuvo la custodia compartida de su hijo, pero Kimberly siguió haciéndole la vida imposible. Me dio mucha guerra con las visitas con mi hijo. No es que lo esté manteniendo alejado de ti, pero no voy a permitir que se vaya contigo de un día para otro hasta que se arreglen varios asuntos. Y ese era el problema. Si quería ver a mi hijo, estaba a su merced. Una vez se enfadó conmigo y decidió que no volvería a ver a Jamie nunca más. Me presenté en su casa y no quiso dármelo. No tiene ningún sentido que hayas conducido hasta aquí sabiendo que no te voy a entregar a Jamie. Un día fui igualmente a pesar de que me dijera que no iba a dármelo. Y luego me lo dio igualmente. Para ella aquellas visitas eran como un juego. Fue un duro golpe para Brian. Quería a mi hijo antes de que naciera. Verle y pasar tiempo con él era casi como una conexión espiritual. Ya sabes, una conexión espiritual. Lo único que tenía para atar a Brian era su hijo. Y esa era una enorme baza. Era una parte del corazón de Brian. Sabe que es una persona cariñosa y que adora a su hijo. Así que utilizaba a Jamie para manipularlo. A lo largo de los años, Jamie paga un precio muy alto por ser hijo de Brian. Estaba preocupado. Me llamaba a menudo pidiéndome ayuda.
Me contaba cosas alarmantes, como que ella empezaba a gritarle y tenía que salir corriendo a la calle hasta que alguien le dejaba llamar por teléfono. Hola, papá, soy yo. Tengo miedo. Aquellas llamadas eran desgarradoras. Tenía mucho miedo por él. Cuando solo tenía 11 años, Jamie le confesó algo escalofriante a Brian. Tuvieron un conflicto que acabó pasando a lo físico. Ella le apretó el cuello con un cinturón. Le puso un cinturón y lo arrastró por la habitación. Lo arrastró por la habitación cortándole el oxígeno para que supiera quién mandaba. No me imagino nada más violento que eso. Jamie llegó a pensar que la iban a estrangular, que su vida acababa ahí. La violencia había escalado hasta ese punto. Disculpen. Vi los moratones y marcas que le había hecho. Estaba horrorizado. ¿Qué padre no se horrorizaría al ver a su hijo herido? Cuando Brian se enterase de aquello, se acabó. Tenía que sacar a aquel niño de esa casa. Tenía que hacerlo. Cuando ve todo lo que había pasado hasta entonces, ¿qué sería lo siguiente? ¿Qué le queda? ¿Asesinato? Por fin tenía pruebas contundentes e irrefutables que podía llevar a un juez y hacer algún progreso. Hice fotografías de los malos tratos y acudí inmediatamente a un abogado. Brian denuncia a Kimberly a los servicios de protección de menores aportándoles pruebas de los abusos. Y en 2006, 10 años después del divorcio, consigue por fin la custodia completa de Jamie. Fue un paso enorme, sin duda. Al fin tenía cierta sensación de estabilidad con mi hijo. Pero sorprendentemente, los tribunales permiten que Kimberly le visite sin supervisión alguna. Jamie iba a su casa cada 2 fines de semana y siempre se iba con mucho miedo. Como el sistema había fallado a su hijo, Brian permaneció alerta y mantuvo vigilada a Kimberly. Pero al final encontró cierta paz tras conocer a una mujer digna de su amor. Nos conocimos y congeniamos. Y después de eso ya está, decidimos que saldríamos juntos. Desde nuestra primera cita, ambos pensábamos que queríamos eso. Sabía que ella mejoraría mi vida. Ella es la persona más emocionalmente estable que conozco. Así que, para mí, como podrán imaginar, era una gran prioridad. Kimberly también siguió adelante con su vida. Estudió enfermería, se casó con otro hombre y tuvieron un hijo. ¡Feliz primer cumpleaños! Te queremos, Kid, Steele, Madeline y Hayden. Pero no duró demasiado. Kimberly se divorció al poco tiempo y se ensarzó en otra batalla por la custodia, pero esta vez se volvió mortal. Los problemas empezaron cuando decidió contratar a una canguro para su hijo de 4 años, mientras ella trabajaba de enfermera. Una amiga suya le habló de una mujer, Cherry Walker, que vivía en un bloque de apartamentos cercano. Por lo que decían, era una mujer maravillosa y amable de 39 años. A Cherry la describieron como una persona muy simpática y agradable que tenía interés en cuidar niños. Cherry tenía un coeficiente intelectual de 56, es decir, una capacidad profunda del desarrollo. Tenía la mentalidad de alguien de unos 11 o 12 años. Dicho de otro modo, alguien que podría ser fácilmente manipulable. Vivía sola en un piso por primera vez en su vida. Tiene un ayudante que la visita regularmente para asegurarse de que está bien. Entonces llegó Kimberly Cargill. El diablo entró en la vida de Cherry Walker. Y nunca volvería a ser la misma.
Sherry era incapaz de decir que no a Kimberly y se aprovechó de su amabilidad. Kimberly dejaba a su hijo en el apartamento de Cherry y lo dejaba allí durante horas y volvía muy tarde o a la mañana siguiente para recogerlo. Cherry tenía unos ingresos muy fijos dada su discapacidad. Dependía de descuentos de comida para poder sustentarse sola y le dejaban a un niño hambriento en casa. Kimberly no le dejaba dinero para comida, así que Cherry compartía la suya con él. Kimberly encontró a alguien con quien podía explotar a su antojo. ¿Puedo dejar al niño un par de horas? Y no volvía hasta 8 horas más tarde. Llegó a dejarlo con Cherry hasta 3 días enteros. Sabía que ella no iba a quejarse y que podía seguir haciéndolo una y otra vez. El padre del niño acusó a Kimberly por abusos. El hijo de Kimberly Cargill estaba siendo maltratado y los servicios sociales abrieron una investigación contra ella. En marzo de 2010, los servicios de protección de menores sacaron al hijo de Kimberly de su casa. Se ordenó una vista por la custodia y Sherry Walker se vio sin quererlo atrapada en la batalla legal. El tribunal citó a Sherry Walker para declarar ante el tribunal contra Kimberly Cargill. Cherry recibió una citación judicial como cuidadora habitual del pequeño. Kimberly se preocupó al instante porque si Cherry Walker subía al estrado del tribunal, se haría evidente enseguida que Kimberly no estaba capacitada para cuidar de un niño pequeño. Creo que Kimberly estaba en especial preocupada por el testimonio de Cherry, porque lo más seguro es que fuera a decir la verdad, que era una madre mala y violenta. Cherry era quien se ocupaba de ese niño. Ella había visto los malos tratos y la negligencia que Kimberly Cargill mostraba hacia ese niño. Ella era la mejor testigo que había. Kimberly creía que todo dependía de aquella vista. Era el único hijo del que tenía custodia. Era su última esperanza de demostrar que era una madre competente. Era su última oportunidad. La primera reacción de Kimberly fue llamar a Cherry Walker. De hecho, la llamó más de 70 veces. Había entrado en pánico. Sherry no fue la única persona a la que Kimberly llamó frenéticamente. El 18 de junio de 2010, solo 5 días antes de que comience la vista por la custodia, Kimberly llamó por teléfono a su ex, Brian. Iba a salir de la ciudad con mi mujer para pasar el fin de semana. Y Kimberly me llamó. Vi que era ella y no contesté. Dejó un mensaje en mi buzón de voz, bastante frenético. ¿Te han citado? ¿Qué les vas a decir si te citan? Me pareció un poco extraño, pero no le hice ni caso. Kimberly era la última persona de la que quería tener noticias. Al día siguiente, el 19 de junio, un conductor que circulaba por una pequeña carretera comarcal hizo un trágico descubrimiento. Un joven estaba repartiendo pizza. Iba conduciendo por la carretera y se dio cuenta de que se había equivocado y dio media vuelta. Se dirigió a una zona de gravilla donde había un campo abierto. Cuando miró, vio lo que parecía ser un cadáver. Por supuesto, llamó a la policía, que acudió a la escena del crimen. La policía se apresuró en llegar al lugar de los hechos. Encontraron a una mujer boca abajo y parecía que la habían quemado. Su cuerpo estaba carbonizado. La piel de lo quemada que estaba se le estaba despellejando. Y entre sus piernas encontraron una monodosis vacía de leche que no estaba quemada. También determinaron que la víctima no llevaba mucho tiempo allí, probablemente menos de 24 horas. La policía determinó que esa persona murió probablemente por violencia homicida, ya que el cadáver estaba tan quemado que no pudieron identificar quién era. No se encontró ninguna identificación cerca del cadáver, así que emitieron una alerta a los medios de comunicación con la esperanza de obtener alguna información sobre aquella mujer.
Al otro lado de la ciudad, Guthrie y Rowan Walker, un pastor y su esposa, se pusieron en contacto con la policía. Su querida hija llevaba 24 horas desaparecida. Se trataba de una hija que estaba siempre en contacto con ellos. No pasaban ni 4 horas sin que supieran dónde estaba. Y nadie la había visto. Además, había una cosa que su hija nunca haría, que era faltar a la iglesia. Pero aquel día no acudió. Y es entonces cuando se dieron cuenta de que algo iba, pero que muy mal. ¿Dónde se había metido? Los medios de comunicación informan de que habían hallado a una víctima, y ellos, en su corazón y alma, saben que es ella. Fueron a comisaría y, efectivamente, era su hija, Cherry Walker. Los agentes del condado de Smith identificaron a una víctima calcinada como Cherry Walker, comprobando sus registros dentales. Brian se entera del asesinato de Cherry cuando recibe una llamada de la madre de Kimberly. Me dejó alucinado. Fue del todo surrealista. E inmediatamente establecí una conexión con Kimberly. Puede que ella tuviera algo que ver en todo eso. Jamie y yo fuimos a escondernos inmediatamente. Fue muy surrealista. Nunca imaginé que me encontraría en el tipo de situación en el que tendría miedo de que alguien viniera a atacarnos. Pensar que tal vez había entrado en un estado maníaco y que estaba dispuesta a salir y matar a los que conocía era un pensamiento aterrador. La policía registra el apartamento de Cherry Walker en busca de pistas. Empezaron a buscar y descubrieron varios mensajes de voz. Eran de una mujer llamada Kim y decían: «Hola, Cherry, tengo que hablar contigo». Y sonaba un poco nerviosa. Los registros del teléfono móvil también mostraban que ese número había llamado a Cherry una y otra vez. Hubo docenas y docenas de llamadas a Cherry Walker el día antes de que desapareciera. Así que la policía tenía que averiguar rápidamente quién era esa tal Kim. Entrevistaron a la cuidadora de Cherry Walker y le preguntaron si conocía a alguien llamada Kim. Les dijo que sí, que la conocía, que era Kimberly Cargill. Estaban llegando a algún sitio. La cuidadora de Cherry fue una de las últimas personas que la vieron antes de su desaparición. Durante el interrogatorio, la policía se enteró de la situación por Kimberly Cargill, del acuerdo con la niñera, de la citación judicial y de la vista por la custodia de la niña. Les dijo que Kimberly le dijo a Cherry que no fuera al juzgado, que ignorara la citación. Pero Cherry quería seguir las normas, le preocupaba mucho meterse en problemas. Estaba asustada. Kimberly estaba acosando a Cherry a llamadas, llamando una y otra vez y diciéndole de reunirse para hablar de la situación. En la última conversación con la cuidadora, Cherry le dijo: «Kimberly va a venir, me va a llevar a cenar». Y la cuidadora le dijo: «No vayas. Cierra la puerta con llave, vete a la cama, no contestes si Kimberly viene a tu casa y no vayas a ningún sitio con ella». Le dijo que ignorara a Kim, que se fuera a la cama y que se ocuparían de todo por la mañana. Pero esa mañana nunca llegó para Cherry Walker. La cuidadora nunca volvió a verla. La policía se dirigió directamente a casa de Kimberly para hablar con ella. Abrió la puerta y le dijeron: «Oiga, queremos hablar con usted sobre Cherry Walker». Ella les dijo que no hablaría con ellos sin su abogado. Aquello fue una mala señal. Si eres amiga de esa mujer, ¿por qué no quieres hablar con nosotros? Kimberly mantuvo su carácter arrogante durante la charla. La policía quería registrar la casa, pero ella no se lo permitió. Los inspectores aparcaron en la calle, se sentaron en el coche y esperaron a que Kim Cargill se fuera. Entonces salió y cogió el coche. Estaba realmente nerviosa, totalmente fuera de sí. Y se saltó un stop. La pararon
¿Y qué vieron inmediatamente en su coche? Una de esas monodosis de leche. ¿Y qué encontraron en la escena del crimen donde dejaron a Cherry Walker? El mismo envase de monodosis. Y establecen una conexión. Incautan su coche y lo remolcan a los forenses. Mientras el equipo forense busca pruebas en el coche de Kimberly, la policía ejecuta una orden de registro de su domicilio. La policía vio que la casa estaba desordenada. Había ropa sucia, basura por todas partes, comida en el suelo, comida para llevar, envases de comida rápida, basura en la bañera. Estaba muy sucia y desordenada. Y luego entraron en la lavandería, donde había ropa apilada desde hacía semanas. Pero en la lavadora solo había una sábana. Kim Cargill estaba lavando una sábana. Se preguntaron, ¿por qué? En la escena del crimen encontraron huellas de neumáticos y coincidían al 100% con las del coche de Kimberly Cargill. También comprueban que el ADN de Kimberly coincidía con el ADN encontrado en la monodosis de leche hallada entre las piernas de Cherry Walker. Habían establecido la conexión entre Kimberly Cargill y la escena del crimen y el cadáver. La detuvieron y la acusaron de asesinato con pena capital. La habían pillado. No había duda alguna de que Kimberly Cargill había asesinado a Cherry Walker. Fue un gran alivio cuando la detuvieron. Todos fuimos capaces de respirar un poco mejor y de dormir un poco mejor. Yo no tenía ninguna duda de que era culpable. En mayo de 2012, el caso de Kimberly fue a juicio en el condado de Smith. Para entonces y para alivio de Brian, Kimberly apenas había tenido contacto con su hijo, Jamie. Como fiscal, creo que mató a Cherry Walker y yo quería que se hiciera justicia. Confiaba en las pruebas. Cuando hay un objeto con una muestra de ADN que pertenece a Kim Cargill y Kim Cargill conoce a Cherry Walker y Kim iba a recoger a Cherry esa noche, pues no es difícil sumar 2 y 2. Se deshizo del cadáver. Usted mató a alguien, se deshizo del cadáver y le prendió fuego. Parece que Kimberly Cargill estranguló a Cherry Walker en su propia casa. La envolvió en una sábana, la llevó a ese campo junto a la carretera, desenredó la sábana, le echó algún tipo de combustible y le prendió fuego para intentar destruir cualquier prueba. La mató. Se deshizo del cuerpo y lo quemó para que no la pillaran. Todo apunta a lo que te dice el sentido común. Que Kim no quería que Cherry testificara. No quería que fuera a esa vista, porque creía que iba a ser un problema. Y al día siguiente Cherry estaba muerta. Así que todo encajaba. Kimberly subió al estrado y se defendió a sí misma. Se declaró inocente. Su defensa fue que estuvo allí cuando Cherry Walker murió, pero que ella no la mató. Dijo que llevó a Cherry a cenar para discutir su situación. Dijo que iba conduciendo por la carretera y que Cherry Walker tuvo un ataque. Y que como no pudo salvarla ni reanimarla, murió. Dijo que condujo presa del pánico y que la dejó en el campo y la quemó para ocultar las pruebas por miedo a que la culparan de aquello, aun habiendo dicho que ella no tuvo nada que ver. Hubo un momento en el que el comportamiento de Kimberly rozó el delirio. Confiaba plenamente en su capacidad para eludir responsabilidades y manipular. Pensaba que el jurado iba a oír sus excusas y creerla, que le verían sentido a quemar el cuerpo de su amiga y deshacerse del cadáver. Llamaron a Brian como testigo de la acusación. Cuando estaba en el tribunal declarando en el estrado, no quería ni mirarla. Sabía que estaba allí, pero nunca la miré a los ojos. No tenía necesidad de hacerlo. Lo que había hecho era horrible. Le había quitado la vida a otra persona. Era muy difícil de asimilar. El jurado volvió rápidamente con un veredicto.
Nosotros, el jurado, declaramos a la acusada, Kimberly Cargill, culpable del delito de asesinato capital imputado en la acusación. Cuando llegó el veredicto, me sentí aliviado de que Kim fuera a rendir cuentas por lo que había hecho. Kimberly Cargill fue declarada culpable de todos los cargos de asesinato con pena capital y votaron a favor de la pena de muerte. No me sorprendió en absoluto que la condenaran a muerte. Se aprovechó de Cherry todo lo que quiso y por si fuera poco, la mató. Es indignante, es del todo indignante. Tras la sentencia, quienes conocían a Kimberly se preguntaban cómo pudo cometer un acto tan atroz. Siempre me llamó la atención que por una parte hubiera alguien tan buena y amable, tan dulce, y por la otra alguien tan mala y malvada. Kim era alguien que no sentía empatía por los demás, ni sentimientos de arrepentimiento o remordimiento por nada de lo que hacía. Kimberly no era más que una amenaza que maltrataba a Brian y abusaba de sus hijos. Creo que es una de las psicópatas más vengativas y violentas que ha existido nunca. Brian Cargill debería considerarse afortunado y dar gracias por lo que tiene, porque vivía con el diablo. Solo que el diablo decidió no matarle a él, sino a otra persona. Aunque tuvo un trágico final, la luz de Sherry nunca será olvidada. Cuando concluyó el juicio, había una foto de Sherry en las pruebas. Estaba sonriendo. Era feliz. Imprimí esa foto y la puse en un marco. Quería tener esa foto en mi despacho para recordar por qué me había hecho fiscal. Su padre me dijo que nunca había pensado que los abogados o las fuerzas del orden se pudieran preocupar por una mujer negra con discapacidad mental. Me dolió que tuviera que cargar con esto. Me rompió el corazón. Me sentí muy orgulloso de que pudiéramos conseguir justicia para ella, de demostrarle que nos preocupábamos profundamente por su hija. Era una gran mujer y luchamos mucho por ella. Y Kim tendrá que rendir cuentas por lo que hizo. Brian ha conseguido superar sus traumas y ha encontrado un resquicio de esperanza en su vida. Dicen que el tiempo lo cura todo. Es un tópico, pero creo que lo cura cada día un poco más. Mis hijos me han enseñado a amar, por así decirlo. Jamie ya está mucho mejor. Es chef. Tiene un buen trabajo y ya es adulto, que es para lo que los criamos. Vivimos en un hogar de 5, mi mujer, yo y 3 perros. Es genial, la verdad, no tengo ninguna queja. Podemos vivir sin estrés y hacer lo que nos dé la gana. Así que estoy bastante bien. Kimberly Cargill sigue en el corredor de la muerte de Gatesville, Texas, a la espera de su ejecución.